Sea el nombre del Señor muy glorificado en este día, sea su nombre exaltado para siempre. Una vez más en este día quiero compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor, por supuesto que es lo que nos anima a poder compartir. El Evangelio de Marcos es considerado por los eruditos como el primer evangelio que se escribió, y tiene un relato bastante importante de los milagros que hizo Jesús. Aunque el Evangelio de Marcos es el más breve de todos los evangelios, es tal vez el que relata más episodios del ministerio de Cristo, especialmente en cuanto a los milagros que hizo. Y el Señor, dice Marcos, relata que el Señor comenzó su ministerio tal como había sido profetizado, y comenzó diciendo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, hay que fijarse en algunos detalles que son importantes en las declaraciones que hace el autor cuando se refiere a los acontecimientos de Jesús, a los acontecimientos o a las acciones hechas por el Señor Jesucristo. En el capítulo 1 de Marcos, en el versículo 21, se nos dice que Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que lo hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga, que estaba poseído por un espíritu maligno, comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó: sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Este episodio tiene dos cosas que son interesantes que nosotros pongamos atención. En primer lugar, dice que la gente se asombraba de su enseñanza. Se asombraba de su enseñanza. Es decir, que lo que primó permanentemente, lo que primó en el ministerio de Jesús, no fue solo el hacer milagros, sino que una de las cosas primeras fue enseñar. Y por supuesto nosotros sabemos que cuando Jesús enseñaba, nunca se apartó de la enseñanza que ya los judíos tenían, que era la ley. El Señor nunca contradijo la ley, sino que contradijo a las personas que enseñaban la ley.
El Señor nunca fue contra la palabra que ya gobernaba y guiaba al pueblo, sino fue contra aquellos que torcieron las Escrituras y la llevaron hacia una dirección totalmente distinta a la cual debía ir. Por lo tanto, el ministerio y la enseñanza de Jesús fueron muy importantes. Su dirección en cuanto a la enseñanza, su dedicación a enseñar, a hacer discípulos, fue muy importante, porque el Señor vino a poner en orden, vino a poner en verdadera dirección la palabra que había. El Señor no terminó con la ley o con la Torá, no la botó a la basura, sino que la puso en orden. Entonces dice que la gente se asombraba de la enseñanza de Jesús. Una de las cuestiones que debe primar y que debe ser muy importante entre nosotros es el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. Lo segundo es que dice que se manifestó, apareció un hombre que tenía un espíritu inmundo, un espíritu maligno, y el Señor liberó a este hombre de esa posesión demoníaca. La Biblia dice que Jesucristo vino para dar libertad a los oprimidos. Entendemos que la primera libertad que Jesús vino a traer fue la libertad del pecado, en la cual todo hombre y toda mujer estaba esclavo. Pero también el Señor vino para dar libertad de la opresión del maligno sobre las personas que estaban dominadas enteramente por los demonios, como el caso que aquí se relata en el Evangelio de Marcos. Y dice que el Señor reprendió y ordenó salir al espíritu de aquel hombre, y ese hombre quedó libre de ese azote maligno. Entonces dice que la gente se asombró. Si ustedes se fijan en el versículo 22, dice que la gente quedó asombrada de su enseñanza. Y en el versículo 27 dice que la gente se apoderó el asombro. Por cierto, estoy usando la versión NTV. Se apoderó el asombro y comenzaron todos a hablar de lo que había ocurrido, pero la pregunta que hizo la gente no fue qué cosas son estas que hace este hombre, sino que la pregunta que la gente se hacía es ¿qué clase de enseñanza nueva es esta? Es decir, lo que está diciendo la gente es: este hombre tiene autoridad por la forma como enseña, y la autoridad que él tiene le acompaña para echar fuera a los demonios. De tal manera que nosotros ahora debemos hacernos la pregunta: ¿en qué consistía la autoridad de Jesús, que asombró a tanta gente? ¿En qué consistía la enseñanza de Jesús, que dice que la gente con emoción se preguntaba, tiene tanta autoridad que hasta los espíritus obedecen sus órdenes? Bueno, debemos entender entonces que la enseñanza, o que la autoridad, más bien dicho, de Jesús, dependía de que todo lo que él hablaba y enseñaba, lo vivía. Que había una consecuencia entre sus palabras y sus hechos. Que todo lo que manifestaba en sus palabras estaba refrendado, fundamentado a través de su forma de vivir. Entonces, cuando el creyente busca autoridad, su búsqueda normalmente pasa por hacer que otros le obedezcan y le sigan.
Pero la autoridad se basa en que todo lo que digo que hay que hacer, primero lo hago. Es decir, eso se llama consecuencia de vida. Estimados, el Señor Jesús vivió su enseñanza, practicó lo que enseñó. De tal manera que si nosotros somos sus discípulos, debemos también seguir sus pasos. Y no solo para que encontremos la admiración o el asombro de las personas, sino simplemente porque es lo que debemos hacer. Es la forma como debemos servir al Señor, haciendo lo que decimos, viviendo lo que creemos. Y eso nos dará autoridad para servir a Cristo, para mostrar que el Evangelio es verdadero y que no necesitamos estar levantando banderas de defensa de otras formas, sino enseñando la palabra, viviendo lo que la palabra dice, y eso dará como resultado estas obras que dieron como resultado a Jesús. Que la gracia del Señor nos ayude, porque cuando nosotros vivamos la palabra de Dios, la noticia va a correr, como dice aquí, que las noticias acerca de Jesús corrieron por toda la región. Dios les bendiga, Dios les dé gracia, paz en el nombre de Jesús. Amén.